Listo, ya Compartir. empezó. ¿Listo? Ya empezamos. Entonces, vamos a ver el movimiento de las piezas. Decíamos que en el ajedrez hay 6 tipos de piezas diferentes, ¿cierto? Está la torre, el caballo, el alfil, la dama, el rey y los peones. Ahora vamos a ver la importancia de cada una de las piezas. El rey tiene un valor de infinito. ¿Por qué infinito? Porque sin rey no hay partida de ajedrez. Es decir, en el momento que no haya, que el rey nunca se retira del tablero. Cuando hay un jaque mate, se acaba la partida, pero el rey nunca lo retira uno del tablero. Por eso el rey tiene un valor de infinito. La dama o reina vale 9 puntos. ¿Sí? Las torres valen 5 puntos cada una. Los alfiles y los caballos valen 3 puntos cada uno y los peones valen 1 punto cada uno. Entonces, es muy importante saber la importancia de las piezas. ¿Para qué? Para en el momento que nosotros vayamos a hacer un cambio, saber si es beneficioso o no es beneficioso hacer el cambio de la pieza que estamos intentando hacer un cambio. Eso no es tan estricto, ¿no? Porque en el ajedrez no siempre el que tiene el mayor material, es decir, el que tiene más puntos dentro del tablero gana. Eso no siempre se da. Se da en una gran cantidad de partidas, pero en ocasiones una persona con menor cantidad de material, es decir, una persona puede faltarle una torre, un caballo, un alfil, y la otra persona tener todas las torres, todos los caballos, todos los alfiles y no haber perdido piezas. Sin embargo, pierde la partida porque el que gana en ajedrez no es el que tenga mayor número de puntos, sino el que le logre dar jaque mate al rey contrario. ¿Sí? ¿Me entienden ese concepto bien? Arianita, Sí, señor. ¿me entienden? Perfecto. Natica, ¿me entiende ese concepto bien? Sí, tío. Ah, bueno, entonces recuerden, vamos a ver el movimiento de cada una de las piezas. Vamos a ver el movimiento de la torre. Entonces, la torre se desplaza de manera vertical o de manera horizontal. ¿Cuántos cuadros se desplaza la torre? Todos los cuadros que sea posible desplazarse dentro del tablero. Es decir, en este momento la figura que ustedes están viendo, me están diciendo que la torre puede desplazarse a cualquiera de estas posiciones. Vea, puede desplazarse hasta aquí, hasta acá, ¿sí? Entonces, yo me desplazo y me comería esa estrellita, digamos, ¿cierto? Me desplazo, me comería esta estrellita, ¿cierto? Ese es el movimiento de la torre, vean. Me desplazo de manera horizontal, de manera vertical. ¿Sí? Me desplazo de manera horizontal, me desplazo de manera vertical. ¿Sí? Estando mi torre aquí, la puedo mover acá, la puedo mover acá. O sea, se mueve en línea recta todos los cuadros que ustedes quieran, ¿cierto? De manera vertical y de manera horizontal. Y la torre se identifica dentro del tablero con una T mayúscula. ¿Por qué es muy importante esto? Es decir, mi torre en este momento estaría en la casilla G7. ¿Sí la ven? ¿Es claro para todos que esta es la casilla G7? Correcto. Sí, sí, señor. Perfecto. Perfecto, Mauricio. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Esta es la casilla G7. Entonces, si yo desplazara mi torre a la G7, yo escribiría, la letra de la pieza va con letra mayúscula, la T mayúscula y la letra que identifica la columna del tablero va con minúscula. Entonces tendría torre G7, es decir, T, G minúscula, 7. Quiere decir que desplacé una torre a la casilla G7. ¿Sí? Si mi torre se come esta estrellita, entonces la torre estaría, ¿dónde estaría esta torre? ¿En qué casilla estaría esta torre, Arianita?
Señor, ¿Esta torre en qué casilla estaría? ¿En qué casilla está esta torrecita, esta? D4. En la D4. Perfecto. D4. ¿Y esta torre dónde está, Natica? En la B7. En la B7. Perfecto. Entonces, las estrellitas, ¿qué me están diciendo? El sistema me está diciendo que yo me puedo comer esa estrellita. Vean, me la como, me como esta estrellita, me como esta estrellita, me como esta estrellita. ¿Sí? Simplemente es un ejercicio que me está diciendo para uno ver cuál es el desplazamiento de la pieza. Vean. ¿Sí? Solo verticales. Y de manera vertical y de manera horizontal. ¿Listo? Y ya me dicen que muy bien, vea, ya completamos el primer movimiento. Ahora vamos a mirar el movimiento del alfil. Entonces, la torre se mueve de manera horizontal y de manera vertical todos los cuadros que ella quiera. Vamos a mirar ahora el movimiento de los caballos. El caballo se mueve en forma de L. Es decir, está en este cuadrito, tiene que desplazarse 2 cuadros al frente y voltea 1. Yo siempre digo, un cuadro donde está parado, 2, 3 y voltea 1, vea. El caballito se mueve para acá. ¿Sí? Formando una L, vea. El caballito está aquí, va a comerse esta estrella. Entonces, uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. Entonces hace este movimiento. Una L. ¿Sí? Vean. Entonces, el caballito se come esta torre. ¿Ves? Vea. Uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. Uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. Uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. Uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. Uno donde está parado, 2, 3 y voltea 1. 3 movimientos en el... Es formando una L. El cuadrito donde está parado, 2, 3 y voltea 1. ¿Sí? Ahí, Natica y Ariana, ¿entendieron bien el movimiento del caballo? sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, vea, él se puede comer, como se va a comer todas estas estrellitas, ¿qué tiene que hacer el caballo? Tiene que primero comerse esta. Vea, si vamos a comernos estas estrellitas, me tocaría hacer este movimiento, vea. 2, 3 y voltea 1. Primero se come esta, luego se come esta, luego se come esta, luego se come esta y por último se come esta. ¿Sí? Si está aquí, entonces va a decir, ¿qué tiene que hacer el caballito para poderse comer esas estrellitas? Entonces tiene que hacer el movimiento, ¿cierto? Tendría que venir primero acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Sí lo ven? Primero Luego se tiene que mover hacia la izquierda. hacia la izquierda o hacia la derecha. Él siempre se mueve. De donde está el ubicado, se mueve 2 cuadros hacia arriba, hacia abajo, o sea, 2 cuadros de manera vertical o de manera horizontal y voltea 1, vea. En este caso, él puede llegar aquí. ¿Sí? Él puede llegar aquí. Él puede llegar aquí. Él puede llegar aquí. Él puede llegar acá. ¿Sí? En este momento él me está mostrando todos los punticos verdes son los cuadros donde el caballito puede saltar. Puede saltar acá, 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 acá o acá. ¿Sí? Arianita y Natica, ahí comprenden bien el movimiento. Sí, señor, tío. Perfecto, perfecto. Mariano también, ¿no? Mariano está juicioso. A mi amigo Mariano ahorita le voy a preguntar aquí y ahorita los presento para que lo conozcan. Bueno, entonces, ese es el movimiento del caballo. El caballo es una pieza particular dentro del tablero. Es la única pieza que puede saltar por encima de piezas amigas o de piezas enemigas. Es la única pieza que tiene esa facultad dentro del tablero. Poder saltar por encima de piezas amigas o de piezas enemigas.
Ninguna otra pieza dentro del tablero puede hacer eso. Entonces, el caballo por eso es muy importante. Y ahora viene algo interesante del caballo. Vea, si el caballo está aquí, ¿cierto? Si yo tengo mi caballito acá, por ejemplo, ¿cierto? ¿A cuántos cuadritos, estando mi caballito aquí, a cuántos cuadros puede saltar? 4. A 4, ¿cierto? 4 4 posiciones. que tienen el puntico Sí, verde. 4. Puede saltar a cualquiera de esos 4, ¿cierto? Puede saltar aquí, aquí, aquí o aquí. Es decir, tendría 4 posibilidades de movimiento, ¿cierto? Pero si mi caballo está aquí, ¿a cuántas posibilidades de movimiento tiene para saltar? El doble. El doble, exacto. Entonces, si está aquí, tiene 8 posibilidades de movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que ubicar mis piezas de tal forma que tengan una mayor cobertura posible de movimiento. Es decir, en este caso, el caballo me está atacando o defendiendo 8 posiciones, ¿sí? Y si está en una esquina, por ejemplo aquí, ¿cierto? ¿A cuántas posiciones puede saltar el caballito? A 3. A 3 posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando estoy jugando ajedrez necesito en la medida de lo posible pelear por el centro del tablero. ¿El centro del tablero qué es? El centro del tablero son las casillas D4, D5, E4 y E5. Es decir, en este ladito de acá, esto que le estoy mostrando con el mouse, ¿sí? Es el centro del tablero. Y todos los jugadores de ajedrez luchamos por posicionarnos del centro. ¿Por qué razón? Porque siendo dueños del centro del tablero, podemos acceder a muchísimas más casillas que el enemigo, que el contrario. Por eso siempre dentro del ajedrez uno pelea por el centro. El que domina el centro domina la partida, ¿cierto? Entonces por eso es una lucha encarnizada por estas 4 casillas, por ubicar piezas en estas 4 casillas. ¿Para qué? Mi caballito aquí tiene 3 posibilidades de salto, ¿cierto? Pero mi caballo aquí tiene 8 posibilidades de salto. Entonces, naturalmente, si mi caballo está bien posicionado, puede causarle un mayor daño al enemigo y proteger de una mejor manera mis piezas. Entonces, por eso es muy importante luchar por el centro del tablero. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el caballo, ¿cierto? Perfecto. Ahora, vamos a mirar lo que tiene que ver con el alfil. El alfil, ¿cierto? Los alfiles son 2. Un alfil va por los cuadros blancos, un alfil va por los cuadros negros. Los alfiles se mueven de manera diagonal. Este alfil puede capturar esa estrellita. Y lo que les comentaba la vez pasada, si el alfil está en el centro del tablero, puede ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 13 posibilidades de movimiento. ¿Sí ven? Puede ocupar cualquiera de estas como esta especie de esta X grandota que estoy generando, vea, esta X grandota que estoy generando, ahí podría saltarme alfil, estando ubicado en el centro. Mucho más importante que si yo lo tuviera ubicado, por ejemplo, en otra posición, ¿cierto? Si yo lo tengo aquí, por ejemplo, vea, ¿a cuántas posiciones podría saltarme alfil? Digamos, aquí donde está. Menos posiciones, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros, ¿cierto? Mientras la vez pasada podía saltar a 13 cuadros. Entonces, un alfil va por los cuadros blancos, otro alfil va por los cuadros negros, vea. Yo tengo que comerme este, vea, este, y este. Perfecto. ¿Listos? Y ahora el alfil que va por los cuadros negros, vean, como este.
nunca hay dos alfiles del mismo color dentro del tablero, ¿cierto? A no ser que sea una condición especial que ahora es la que les voy a comentar. Entonces, hemos visto la torre que se mueve horizontal y vertical, el caballo que se mueve en forma de L y los alfiles que se mueven, uno diagonal por las blancas, el otro diagonal por las negras. Ahí, mi amigo Mauricio, perfecto todo, ¿no? Sí, señor, podríamos decir que cada alfil se mueve siempre por su color. El alfil Tiene siempre asignado. tiene asignado el color blanco, un alfil por los cuadros blancos y otro alfil por los cuadros negros, pero obviamente el alfil que va por los negros pues es igualito a este, ¿no? Es decir, el blanco, naturalmente pues es blanco, pero el que va por los cuadros negros de color blanco pues también es idéntico a este, ¿no? No hay ninguna diferencia Perfecto. en cuanto a la apreciación del alfil, pues como tal, vea. Es decir, vea, ese va por los cuadros blancos, ¿cierto? Ahora vamos a ver uno que vaya por los cuadros negros. Este, vea, ¿sí ve? Este va, vea. Este va por los cuadros negros, este va por los cuadros blancos, pero la apariencia es idéntica, ¿no? No hay diferencia, digamos, en cuanto a la pieza como tal. Sí, Simplemente perfecto. estos nunca se van a encontrar. Este puede ocupar 32 cuadros del tablero, puede, en un momento determinado, puede llegar a ocupar. Y este puede llegar a ocupar 32 cuadros del tablero en un momento determinado. ¿Sí? Ahí me comprende, ¿cierto, Arianita y Natica? Sí, tío. Perfecto. Cualquier duda, no Sí, se lo olvide. señor. Cualquier duda, por favor, me comentan. Entonces, los alfiles, ¿cierto, Mariano? ¿Mariano comprende bien cómo es? Ah, bueno. Mariano está muy juicioso aquí. Hola, Mariano. Hola, Mariano, saluda, dígale hola. Muéstrenos a Mariano. Muéstranos, vea, Mariano hola. está ahí, Llévatese, tío Mariano. Jaime. Siéntate aquí, Mariano. Van a conocer a Mariano. Siéntate aquí. Y también de una vez hola a los demás. Siéntate. Véalo. Hola, ¿cómo están? Les presento a Mariano, véalo. Bien, Abramos las gracias. cámaras para que nos conozca Mariano. Eso, Hola, véalo, véalo. Mariano. Mucho gusto. Mauricio. Hola, Mariano. Hola. Hola, Ariana. Hola. Bien. Eso, muy bien. Eso, Mariano, siéntate. Mariano es un niño que vive aquí. Mauricio, ya no lo he dicho, yo vivo en una vereda, ¿no? Sí. Yo Yo vivo lo en una conozco, vereda y tío Jaime. entonces en la vereda, Mariano vive aquí a una cuadrita y media de la casa. Abajito. Sí, abajito. Entonces, los alfiles se mueven por los cuadros, este por los cuadros blancos, este por los cuadros negros. Hay una discusión muy grande acerca de cuál pieza es más importante, un alfil o un caballo. Algunas personas dicen que es más importante el alfil. Otras personas dicen que es más importante el caballo. Un caballo. Un caballo vale 3 puntos y un alfil vale 3 puntos. ¿Qué ventaja tiene el alfil? El alfil tiene la ventaja de que tiene un desplazamiento más amplio cuando el tablero está despejado. Es decir, mi alfil, desde este cuadro, en un solo movimiento llega a este cuadro. Si yo tuviera aquí un caballo, ¿cuánto se demoraría ese caballo para llegar donde está mi alfil? Más o menos. Más o menos 6 movimientos, ¿cierto? Si mi caballito estuviera en H1, ¿cierto? Para llegar a A8, ¿cuánto tendría que desplazarse mi caballo? Desde la H1 hasta la A8. Más o menos tendría que hacer un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos, 6 saltos, ¿cierto? Es decir, 6 jugadas. Mientras que mi alfil, si mi alfil está aquí, de un solo movimiento llegó allá, ¿cierto? O sea, el alfil de un solo movimiento, estando en A8, llega a H1 de un solo movimiento, ¿cierto? Y de Entonces, ¿qué H1 pasa? a... El alfil, cuando el tablero está despejado, es decir, cuando hay muy pocas piezas dentro del tablero, el alfil puede ser más importante que el caballo. Pero si hay bastante volumen de piezas dentro del tablero, puede ser más importante el caballo que el alfil. Además, el caballo cuenta con la condición de que puede saltar, ¿cierto?
pero es una discusión que algunos jugadores prefieren el alfil, otros prefieren el caballo, pero son muy parecidos. Es decir, por algo les dan el mismo valor. ¿Sí? Es hasta ahí, es clara la orientación, ¿cierto? Totalmente. Muy bien. Ahora vamos a mirar la dama. Sí, señor. La dama o reina. La dama se desplaza como una torre. ¿Ven la gran cantidad de movimientos que puede hacer la dama? Vean. Todos los cuadritos que están en verde, todos los cuadritos que están en verde es donde la dama eventualmente puede llegar. Si miramos, normalmente son 32 cuadros, ¿cierto? Es decir, la mitad del tablero. Una dama puede ocupar, prácticamente tiene la posibilidad de ocupar 32 cuadros. Tiene la posibilidad de llegar a 32 cuadros con un solo movimiento, ¿cierto? O sea, a cualquiera de los 32 cuadros. Por eso es la pieza más poderosa dentro del tablero. La dama es la pieza de mayor movilidad dentro del tablero. Es la más importante por su movilidad. Aunque por su importancia, el más importante de todos es el rey. Pero en cuanto al desplazamiento, la dama es supremamente importante. Vea, se come esta estrella, de un solo movimiento puede llegar acá. No De quiere un decir solo que a los movimiento que puede no llegar acá. están marcados con punto no se pueda desplazar. Cuando ella Los está que en no están otra marcados con posición, puntos no se puede. Por ejemplo, para la dama poderse comer esa estrellita, tiene que primero venir aquí y luego sí se la puede ok. comer. ¿Sí? Para comerse esa estrella, de una vez se la come directa. ¿Sí? Para comerse esta, se la come directa. Para comerse esta, se la come directa. ¿Cierto? Entonces, ese es el movimiento de la dama. Hay un ejercicio muy interesante que se hace, que es las personas que digamos que tienen un tablero de ajedrez en casa, es intentar colocar 8 damas dentro del tablero de tal forma que ninguna dama se capture con otra. Es decir, que si aquí yo tengo una dama, ninguna otra dama puede estar cerca para ser capturada por la otra dama. Es decir, ¿yo qué hago? Yo coloco mis peones y les digo a los niños, estos peones se convirtieron en damas, ¿cierto? Ubíqueme las 8 damas, que en este caso serían los 8 peoncitos, ubíquemelos en el tablero de tal forma que ninguna dama se pueda capturar con la otra. Es un ejercicio bien interesante y no es fácil hacerlo, pero sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, la dama se mueve como un alfil o como una torre. 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 Perfecto. Otra vez, bueno, listo. Y ahora vamos a ver, ese es el movimiento de la dama. Ahora vamos a ver el movimiento del rey. El rey es la pieza más importante dentro del tablero, pero asimismo es la que más lentamente avanza. El rey solamente puede desplazarse un cuadrito de manera horizontal, un cuadrito de manera vertical, un cuadrito de manera diagonal. Es decir, aquí donde está el rey puede llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos, ¿cierto? Se come esta estrellita, ¿sí? Aquí puede llegar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 cuadritos. ¿Sí? El rey, es decir, el rey tiene un movimiento igual al de la dama, pero solamente un cuadrito de manera horizontal, vertical o diagonal. No tiene ninguna otra posibilidad de movimiento porque él está muy viejito, ¿cierto? Es viejito y solamente se mueve un cuadrito, pero es la pieza más importante del tablero. De hecho, nosotros iniciamos nuestra partida de ajedrez con 16 piezas, ¿cierto? El trabajo de las 15 piezas restantes diferentes al rey es proteger al rey. La primera responsabilidad que tienen las piezas es proteger al rey. La segunda responsabilidad es atacar al enemigo. Pero lo más importante primero es defender al rey y luego pensar en atacar al enemigo. Entonces, todas las piezas están hechas para defender al rey, porque el rey es muy lento en sus movimientos. Vea, él solamente se puede mover aquí, se puede mover aquí, se puede mover aquí, se puede mover aquí, se puede mover aquí. Entonces, el rey, al principio del tablero, al principio de la partida, ¿sí?
Entonces se puede decir que el rey es el menos indicado para escapar, se podría decir. Exacto, el rey es el que está más limitado para poder salir corriendo en el caso que lo ataquen, porque él solamente se puede mover un cuadrito, pero él cuenta con el apoyo de todas las piezas. ¿Para qué? Para que lo defiendan, ¿no? Entonces él dice, no, yo tengo 15 soldados que tienen que estar dispuestos a dar la vida por mí. Esos 15 soldados dan la vida por mí. Entonces, él por eso está siempre resguardado y dice, no, yo tengo 15 escoltas que están dispuestos a morir por mí. Entonces yo por eso yo ando despacio, pero no me preocupo tanto porque todos tienen que andar pendientes de cuidarme, ¿sí? Entonces, Solo, eso en términos generales, digamos, como una metáfora de, digamos, de una partida de ajedrez. Son 15 piezas defendiendo a su rey y luego pensando en atacar al enemigo. solo hay Y dos ahora, casos en que se desplaza más de una casilla. no, Cuando se hace siempre se una desplaza figura, únicamente Hay un movimiento especial que se llama enroque, que lo vamos a ver posteriormente, en el cual el rey exacto, se desplaza 2 o 3 cuadros. Pero exacto. eso se puede hacer únicamente una vez dentro de la partida y normalmente iniciando la partida, ¿sí? Pero Y ese es con un las movimiento condiciones especial que especiales. lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hemos visto la torre, que vale 5 puntos cada una, es decir, tendríamos 10 puntos. Los alfiles, que valen 3 puntos cada uno, estaremos hablando de 16 puntos. Los caballos, que valen 3 puntos cada uno, estaremos hablando de 22 puntos. Y los 8 peones, que vamos a mirar los peones en este momento. Los peones son las piezas más insignificantes del tablero, ¿cierto? Son 8 peones, pero los peones, ¿cómo se pueden mover? Únicamente un cuadrito de manera vertical hacia adelante, ¿cierto? Un cuadrito de manera vertical hacia adelante, ¿sí? Entonces, los peones, ¿cierto? Los peones solamente se pueden mover un solo cuadrito de manera vertical, ¿sí? Y capturan de manera horizontal, perdón, capturan de manera diagonal, es decir, aquí donde yo estoy mostrándoles con el mouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí irían mis 8 peones. El primer movimiento de un peón puede ser un cuadrito aquí o 2 cuadritos. El primer movimiento que hace un peón puede ser de un cuadrito o de 2 cuadritos. Es decir, el peón que yo tengo en H2 puede pasar a H3 o a H4. El peón que tengo en G2 puede pasar a G3 o a G4. El que tengo en F2 puede pasar a F3 o a F4. Pero después de efectuado el primer movimiento, solamente puede desplazarse un solo cuadrito. Perdón, es decir, después que yo hago el primer movimiento, digamos, este peoncito lo moví de H2, lo moví a H4. Pero ya para llegar a H6 me tocaría pasar primero por H5, es decir, H5, H6, H7 y H8, ¿cierto? Entonces el peoncito es la pieza más de menor valía dentro del tablero, ¿cierto? Pero ¿Cuántos tiene puntos tiene un puntico vale el peón, un solo puntico, pero un tiene una punto? condición Sí. especial, ¿cierto? Este peoncito, por ejemplo, este peoncito de acá empezó a moverse, vea. Él primero saltó 2 cuadritos y empezó a avanzar. Empezó a avanzar. Cuando un peón llega a la octava casilla, es decir, a la octava fila, en el caso de las piezas blancas, o a la octava o a la primera fila en el caso de las piezas negras, es decir, como el peoncito de negro empezó aquí, ¿no? Él empezó a avanzar, empezó a avanzar, empezó a avanzar, empezó a avanzar, empezó a avanzar y llegó hasta esta H1. Y el peoncito de aquí empezó a avanzar y llegó hasta hasta A8. ¿Qué pasa cuando un peón llega a la última fila? Es la única pieza del tablero que tiene la capacidad de transformarse. Es decir, cuando un peón llega a la octava fila, se puede transformar en ¿qué? En una dama, en un caballo, en una torre o en un alfil. Es decir, el peoncito que solamente valía un punto, cuando llegó a la octava casilla, se convirtió en una poderosa dama. Y ya no vale un punto, ya vale 9 puntos y se puede comer esa estrellita, ¿sí? Porque ya es una dama, ¿sí? Entonces, este peoncito
que va aquí y como no lo capturó nadie, él siguió avanzando, ¿vea? Él siguió avanzando. Y cuando llega a la octava fila, dice, yo me transformo, me convierto en dama, en caballo, en torre o en alfil. Entonces digo, me quiero convertir en una torre. Entonces viene aquí, ya se mueve como torre, se mueve como una torre. ¿Sí? Vean. Se comió todas las estrellitas. ¿Sí? Es la Entonces, única ¿dónde pieza que tiene... quedaría el alfil? Porque si ve el peón, porque si él queda, entonces quedaría en la posición donde estaba la torre, o aparece una torre, o No, el peón no importa, no interesa, perdón, no importa. El peón, desde que llegue a la octava casilla, él se puede transformar en lo que él quiera, vea. Él avanza, no lo capturaron, entonces dice que aquí está el peoncito. Él dice, como el peón avanza de manera horizontal, pero come de manera diagonal, ¿cierto? Él come de manera diagonal, ¿sí? Estas estrellitas serían piezas enemigas, ¿no? Cualquier pieza enemiga. Cuando él llega a la octava casilla, ¿cierto? Él se puede transformar en un caballo, en un alfil o en una dama, ¿sí? Él, por ejemplo, dice, no, yo quiero convertirme en un caballo, yo quiero convertirme en un alfil, en una torre o en una dama. El 90% de los casos se transforma en dama, ¿no? ¿Por qué? El 95%, porque uno necesita es la pieza más poderosa del tablero, la que más se mueva. Entonces, usted está jugando una partida de ajedrez y necesita es tener más herramientas para poder combatir al enemigo, o sea, o para poderle dar mate rápido. Entonces necesita normalmente una dama. En el Profe, 90 una pregunta. Señor, ¿Y el peón nunca se puede convertir en rey? el peón nunca se puede convertir en rey porque en el tablero solamente puede haber un rey. ¿Sí? Solo se convierte en dama, en caballo Y en alfil o y en torre. O sea, en dama, en torre, en caballo o en alfil. No puede transformarse en rey, ni en peón. Es decir, un peón se puede transformar solamente en una... Tiene 4 posibilidades. Dama, alfil, caballo o torre. No hay otra alternativa. No Una tiene... No... pregunta, amigo Manrique. Sí, ¿Yo señor. podría renunciar a coronar alguna de las 4 piezas enunciadas y dejarlo como peón? Sí, claro, pero nunca lo puede dejar en la octava casilla. ¿Sí? Es decir, si usted no quiere coronar ese peón, si usted tuviese un peoncito aquí en la fila H7, ¿cierto? Lo deja ahí y nunca